bienvenidos una semana más a un boletín de novedades de cómic, novela gráfica y manga. Así que vamos a ver qué novedades han llegado esta semana, tercera semana de noviembre. Me voy a quitar el reloj que hace ruidico con el cristal. Y empezamos por el manga. Empezamos por una parte por Doctor Stone, el volumen 4 de Doctor Stone, con el grandísimo dibujante Boichi y con el guión de Riichiro Inagaki. Continúa este shonen de ciencia ficción donde el mundo se ve colapsado por una inundación y todo el mundo se convierte en piedra, y cientos de millones de años después el protagonista se despetrifica, digamos, y se encuentra con el que es la persona más inteligente de su instituto, que ya ha avanzado hasta una supuesta edad de piedra, con tecnología, con los medios que hay, donde la naturaleza ha ganado el terreno. Al final no existe nada de la civilización anterior, y se juntan para intentar reconstruir la humanidad y para intentar curar esa petrificación supuesta que ha ocurrido. Un shonen muy interesante de ciencia ficción, muy dinámico y lleno de acción. También llega de la mano de Panini el tercer Kanzenban o el tercer Maximum de Bleach, esta reedición en formato coleccionista, 2 tomos en uno y en un tamaño más grande, de esta gran serie que tuvo un final bastante forzoso, pero la mitad de la serie, digamos, que cuenta como un shonen imprescindible. Esta serie de shinigamis, de cazadores de hollows, donde tenemos el protagonista Ichigo, un cómic con un trazo muy limpio, unos blancos y negros muy visuales, y un cómic lleno de acción y de dinamismo. Yo lo recomiendo, aunque luego sí que cojea un poco, pero es una obra imprescindible dentro de los shonens del manga. Por otra parte, una novela gráfica, y nos llega la Brigada Lincoln de Pablo Dura. La Brigada Lincoln, que son estos 3000 soldados americanos que vinieron a la Guerra Civil Española para ayudar al Frente Republicano en lucha contra el franquismo, y aquí fue considerada como la Brigada Lincoln, o el otro nombre, el Batallón Abraham Lincoln. Un cómic histórico para conocer ese periodo histórico de la Guerra Civil Española, de la mano de esa brigada que vino de apoyo de estadounidense, de 3000 soldados, que también supuso su reafirmación en querer participar en la Segunda Guerra Mundial. Cómic histórico bastante curioso y muy diferente a lo que estamos habituados a ver sobre la Guerra Civil Española. También de la mano de la Guerra Civil Española, un cómic muy curioso llega de novedad, que es una reedición, es un cómic antiguo, que es Lobezno en la Guerra Civil Española. Un cómic que la verdad que tiene muy buenas valoraciones y muy buenas críticas. Yo lo desconocía, aunque su título es bastante bizarro, ¿no? Eso de Lobezno en la Guerra Civil Española. Y es una saga muy diferente a todas las demás, donde Lobezno viaja en el espacio y en el tiempo y viene a la Guerra Civil Española para luchar contra el franquismo. Con Guernica como telón de fondo se va a encontrar con personajes históricos e invitados especiales como Ernest Hemingway o George Orwell. Y este mutante de las garras de Adamantium se reencuentra con sus peores enemigos en este viaje al pasado, en esta Guerra Civil Española. Por otra parte, el formato integral de Incógnito, de la mano de Ed Brubaker y Sean Phillips. Ed Brubaker al guión y Sean Phillips al dibujo. Este gran tándem, estos dos autores que nos tienen acostumbrados a obras espectaculares como Criminal, como Fatal, como The Faith Out y algunas otras más. En este cómic nos traen esa tesitura de qué pasaría si el supervillano ahora llevaría una vida de testigo protegido, y solo le quedaría el recuerdo de esos gloriosos tiempos de maldad donde las normas no se le aplicaban. Entonces antes nos plantea esa especie de vida, de cómo es ahora todo, que tiene que bajar al nivel donde se encuentran todos los demás, ¿no? El que se cree superior. Este cómic de Incógnito empieza donde suelen terminar todas las otras obras de superheroicas, digamos, y nos lleva hasta un lugar desconocido del cómic, que es el que pasa después, ¿no? Con el villano. Un cómic muy interesante, y que, lo que os digo, con la narrativa de Ed Brubaker y el dibujo de Sean Phillips. Para los que os guste el thriller y con un toque superheroico, es un cómic imprescindible. Pasamos a la novela gráfica y nos llega el gusto de Emma, de Takahama y de Pavlovich,
que es nos plantea eso, una mujer detrás de las escenas de la más grande guía gastronómica del mundo, la guía Michelin. Este gusto de Emma muchos os va a recordar al cómic El Gourmet Solitario de Jiro Taniguchi, y es una chavala que se dedica a buscarle el gusto y a buscarle el sabor a todas esas comidas para crear la guía Michelin. El gusto de Emma está inspirada en la verdadera historia de una de las primeras inspectores de la guía Michelin que se mete entre bastidores y revela los entresijos del mundo de la gastronomía. Un cómic gastronómico muy interesante que os puede llegar a encantar a la gente que habéis leído El Gourmet Solitario. Por otra parte, una de las premiadas del Premio Nacional del Cómic de este año, del 2018, que es Donde estás, de Bea Enríquez. Un cómic muy intimista, con un color espectacular. Uy, que me lío. Donde se plantean la vida de una veinteañera en este siglo XXI, con todas esas vivencias que son desde la muerte de una mascota a situaciones románticas, el primer desamor. Digamos que es un cómic autobiográfico de la autora, donde se plantean, con este trazo simple y con este color espectacular, muy muy colorido, se plantean diferentes situaciones de la vida que nos hacen mella o que nos hacen cambiar. Un cómic muy bonito y la verdad que imprescindible para el lector adulto. También nos llega la ganadora del Premio Nacional del Cómic, la tercera edición de Estamos Todas Bien, de Ana Peñas, donde es digamos un homenaje a esas abuelas que tenemos hoy en día, que han cuidado de nosotros y han vivido épocas muy muy duras, y hace un poco ahínco en dos abuelas, Herminia y Maruja, que son las dos abuelas de Ana Peñas, donde se crea una especie de biografía de ellas, con dudas de por qué, de dónde viene la manía por cocinar, etc. Es un homenaje, lo que os digo, a esta tercera edad que tenemos hoy en día, que vienen de épocas bastante convulsas. Premio Nacional del Cómic y novela gráfica muy muy bonita, se lee muy a gusto y muy rápido. Por otra parte, llega En Corto, que es de varios autores, es un compendio de historias premiadas en el Bienal Nacional del Cómic de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, donde nos llegan diferentes autores, y lo que trae este cómic en diferentes historias son historias que van desde el humor cafre hasta la experimentación narrativa en torno a la abstracción geométrica, pero también vamos a encontrar en él suspense, costumbrismo, poesía visual, surrealismo, crítica social, aventura siberiana, terror. Cada historia tiene algo que la hace brillar, y la verdad que es un cómic muy ameno, con muchos estilos de dibujo y mucha colorometría, y con historias muy muy diferentes que abarcan todos estos ámbitos que os he contado. También nos llega Method, un cómic de Riccioni, Urzeo y Lorenz, LRNZ, no sé cómo se pronuncia este autor, Lorenz, y es un cómic que la verdad sí que me ha dado tiempo a leerlo íntegro, y es, aparte de que el apartado gráfico es espectacular, es un cómic que o harán película o merece llevarse al cine. Nos plantea que hay un coche de vanguardia súper seguro, el más resistente del mercado, que es una joya tecnológica, y Carl, que es el marido de Sandra, le regala uno a Sandra para que cuide de ella y de su hijo David. Entonces hacen un viaje y ocurren unas desafortunadas circunstancias donde pues la chavala va a tener que hacer ciertas cosas. Es una carrera contra el tiempo, es una historia realmente asombrosa, y es que es un cómic que es una película, a fin de cuentas. El final es muy tétrico, a mí me ha dejado muy roto, y la verdad que recomiendo mucho esta obra de Methodit, me ha encantado. Por otra parte, Rocket Girl, para los amantes de Image Comics, para los amantes de la ciencia ficción, por fin llega un cómic de ciencia ficción que recuerda a esa ficción durilla. Es una patrullera del tiempo, una especie de policía temporal, que viaja a un supuesto futuro que no debería ser el futuro, donde una macrocompañía pues la ha liado parda. Nos plantea en 1986 en Nueva York, y esta viaja hasta el 2013, o sea que tampoco es un futuro muy lejano. Así que los amantes de la ciencia ficción de chicha, aquí tenéis el primer volumen de Rocket Girl. Por otra parte, la adaptación al cómic de las famosas novelas italianas de Maurizio Di Giovanni, del comisario Riccardi.
En este sentido, o sea, en este contexto nos trae la primera adaptación a novela gráfica, que sería el primer caso de esta serie de novelas, y es El sentido del dolor. El sentido del olor, del dolor, no del olor, nos sitúa en la Nápoles de los años 30, en pleno apogeo del fascismo italiano, y el comisario Luigi Alfredo Riccardi se ve involucrado en una peligrosa investigación con una víctima brutalmente asesinada en su camerino, el tenor Arnaldo Bezzi, que es amigo personal de Benito Mussolini, pero entonces para resolver este caso nos cuentan con que el comisario Riccardi tiene un don especial que le ayuda en su trabajo, que puede ver los fallecidos de muerte violenta y conocer sus últimos pensamientos. Entonces, desde las páginas, como os decía, de estas novelas, bajo la supervisión del propio autor, llega la primera novela gráfica de este comisario, que es una adaptación magistral. Ya veis, el color siempre es azul pálido. Y nada, un cómic de thriller, un cómic muy a los Sherlock Holmes, pero con ese toque esotérico. Otra novedad de Beatles Yellow Submarine, por el 50 aniversario nos traen esta obra espectacular, que es una adaptación de la obra maestra de la animación de Beatles de Yellow Submarine. Está redibujado por Bill Morrison, y es este cómic que nos plantea esa aventurilla de la famosa canción de los Beatles de Yellow Submarine. Un cómic que tiene muy buena pinta para los amantes de la música y sobre todo de los Beatles. También de Antonio Hernández Palacios nos llega Eloy, en integral con sus dos historias, donde nos sitúa en la Guerra Civil Española y hace más mella en la vida de un soldado, que sería este Eloy. Antonio Hernández Palacios, que es especialista en hacer cómics sobre la Guerra Civil o sobre la península ibérica, trae en forma conjunta aquí las dos historias de Eloy, que es un personaje creado para centrarse un poco en la experiencia vital de los soldados que combatieron en la contienda de la Guerra Civil. Entonces está planteado desde la óptica de uno de los bandos, pero alejándose de aspectos ideológicos. Bastante curioso con este dibujo antiguo. Otro cómic sobre la Guerra Civil Española, tenemos 3 esta semana. Los amos de White Plain, de Chevais Dayton y de Guiner Belmonte. Una novela gráfica de Yermo Ediciones, espectacular, donde nos van a contar que Charles Berthier, que es un heredero de White Plain, una plantación de Luisiana, es un niño de 13 años bastante arrogante, y cuando descubre que su madre tiene bastante relación con un niño esclavo llamado Moise, se le crea un sentimiento de odio hacia la raza negra que cada vez se va intensificando más, y está dispuesto a todo para romper esa relación, incluso aunque suponga destruir su familia. Este cómic, ambientado en los Estados Confederados justo antes de la Guerra de Secesión Americana, es una historia dura que nada es lo que parece, y donde las verdaderas cadenas son las que imponen el odio. Un cómic sobre el racismo en esa época pre-guerra de secesión, con todo ese racismo americano. Pinta muy bien. Y por último, el volumen 3 de She, por fin, de Cidrow y Oms, que hicieron juntos el de El Angelus. Este tercer volumen de esta obra, ambientada en una especie de Londres victoriano, pero con una estética bastante nipona, donde al final es lo que os digo, un cómic de investigación, de una especie de novela negra, un thriller, pero con toda esa ambientación esotérica del mundo nipón. Y estas son hasta esta semana las novedades en cómic, novela gráfica y manga. Gracias por ver el vídeo. Volveremos en un segundo vídeo esta semana con las novedades de merchandising, que son bastantes. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.